Le doy la bienvenida a su programa Palabras Mayores. Hoy vamos a hablar de política con Julio César Hernández de Marcatextos. Vamos a analizar quiénes son los 10 políticos, los 10 hombres más cercanos, y hombres porque no hay ni una sola mujer en esta lista, los 10 hombres más cercanos al gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y vamos a analizar quiénes son y la expectativa que obviamente tendrán, porque seguramente estos 10 que le nombraremos estarán en el gabinete, en los espacios más importantes del gabinete del próximo gobernador de Jalisco, que entrará en funciones el 1 de marzo. También hablaremos sobre este reto que se tiene en Jalisco por el propio Jorge Aristóteles Sandoval de concretar cosas. En el gobierno federal parece que están logrando concretar acuerdos, hacer que las cosas sucedan. Y bueno, Jalisco es un estado que ha dejado muchos proyectos a medias. Hoy vamos a hablar precisamente también de esto con Julio César Hernández. También le vamos a hacer alguna recomendación del uso de su tiempo libre, que tenga también actividades recreativas, actividades de tipo cultural, y por supuesto también le tendremos una propuesta de lectura, una recomendación de un libro. Así que no le cambie, y sin más, vámonos con este segmento que patrocina marcatextos.com. Marcatextos presenta. Marcatextos presenta. Pues Julio, se está acercando cada día más el día en que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval habrá de tomar posesión del cargo, y bueno, hay cosas que analizar en este asunto. De estos dos temas, si quieres, vamos empezando con el de los proyectos inconclusos, de los que Jalisco ya está harto. Y bueno, Julio, de alguna manera el gobierno federal de Enrique Peña Nieto en estos días que lleva, de alguna manera sí ha demostrado capacidad de operación política, capacidad de llevar a cabo acuerdos, incluso de llevarlos, de concretarlos por lo menos en el caso de lo que ahorita reformas legislativas, en asignaciones de presupuestos, y con tiros y tirones han sacado las cosas como se lo han propuesto. A eso de alguna manera se le llama gobernabilidad, que las decisiones del gobierno se concreten en la realidad. Y bueno, en el caso de Jalisco hemos padecido 18 años, por lo menos en el caso de los gobiernos de Acción Nacional de estos últimos 18 años, una cantidad de proyectos que se quedaron a medias. Algunos diríamos en el tintero, pero ni siquiera, muchos se quedaron en el tintero, muchos se fueron a tirar millones y millones de pesos en acciones y en obras, que bueno, que esperemos que así como el gobierno federal del PRI ha logrado concretar cosas, pues que también Jorge Aristóteles Sandoval y su equipo lo logren, ¿no? Sí, claro, fíjate, hablabas ahorita del gobierno federal y nada menos, bueno, han logrado el asunto del presupuesto. Así es. Por supuesto. Han logrado el asunto de, por ejemplo, hoy se dieron dos hechos interesantes que tienen que ver con, pues de alguna manera, la efectividad del nuevo gobierno priista a nivel federal. Por un lado, el Consejo Nacional de Seguridad, sí, en el que se dio a conocer las estrategias en contra de la inseguridad pública. Al parecer ahí todos los gobernadores de extracción de diversos partidos coinciden en el planteamiento que se presentó. Exactamente. Y por el otro, hoy el secretario de Educación, Emilio Chuaifet, se reúne con la maestra Elvester Gordillo, y previamente, días antes, el sindicato de maestros había manifestado su apoyo a la reforma educativa. O sea, muy tersa, sí, estos logros del recién iniciado gobierno de Enrique Peña Nieto, que bueno, sin querer verlos replicar exactamente aquí en Jalisco, bueno, sí, significan un reto, sí, para un gobernador de un estado que estuvo gobernado 18 años por Acción Nacional. Recordemos que a nivel federal estuvimos gobernados 12 años por el PAN. Bueno, creo que de ese tamaño es el reto de Jorge Aristóteles Sandoval, de lograr concretar, como bien dices, acuerdos, proyectos no solamente que tienen que ver con cuestiones de carácter textual, por decir, iniciativas hacia el Congreso, sino de obras, de acciones
que en beneficio de los ciudadanos, que creo que es lo que caracterizó a todos aquellos fracasos de los Sí. gobiernos, de los 3 gobiernos panistas, que pues sí, efectivamente abonaron una gran cantidad de millones de pesos que podemos decir se fueron a la basura. Tú recordarás pues, aquellos inicios de los gobiernos de Acción Nacional con Alberto Cárdenas Jiménez, Sí. la necesidad desde entonces que se decía que ya ahora sí estábamos en las últimas, que si no se hacía una obra hidráulica importante, Guadalajara se iba a morir de sed, así ¿no? es. Y tú recordarás aquella propuesta de concretar un acuerdo con un grupo de bancos japoneses que se conoció popularmente como el crédito japonés, sí. que fue imposible sacarlo porque fue imposible llegar a acuerdos Claro. en la Cámara de Diputados local. Sí. Sí, Fue no, no. imposible llegar a un acuerdo y ese crédito se suponía era para iniciar una gran obra hidráulica que dicen desde entonces y desde antes, desde con Guillermo Cosío Sí. priista, que era urgentísimo porque Guadalajara estaba a punto de secarse, si no teníamos otra fuente de alimentación de agua para el consumo humano. Y bueno, se quedó en discusión y nunca más se pudo aprobar ese dichoso crédito y por lo tanto con Alberto Cárdenas Jiménez se perdió esa oportunidad de construir una presa. Ahí había 2 proyectos por lo menos que no se concretó, ¿no? Pero ese proyecto hidráulico ni se concretó con Ramírez Acuña, ni se concretó con Emilio González. Fue imposible, pero lo que sí se concretó fue un gasto multimillonario que ahí quedó enterrado en la barranca. Sí, por supuesto. Una de las dificultades con las que siempre contaron los gobiernos panistas en Jalisco fue la falta de operadores políticos, Ujú. la falta de negociadores, la falta de buenos cabilderos Sí. que pudieran ir sacando esos temas poco a poco. Recuerdo lo del crédito japonés, bueno, pues era un enfrentamiento entre panistas y priistas, a ver quién El PRI, podía- el PRI recién llegado a la oposición Claro, y el PAN con aquello que se llamaba en aquel tiempo las novatadas, ¿no? las novatadas. El problema de Acción Nacional, el problema de Alberto Cárdenas en ese momento fue que vendió la idea de ese proyecto y el argumento de contratar ese crédito japonés, que era para precisamente traer agua a Guadalajara. Sí. Cuando se ponen a investigar los diputados priistas, resulta que era más bien para esta limpieza, Para el saneamiento. para el saneamiento hidráulico Sí. de muchas empresas Ujú. que no querían pagar obligatoriamente como lo que les corresponde por correspondía. ensuciar el agua. Exactamente, entonces el gobierno estatal iba a Iba entrar a al subsidiar rescate, el sí. saneamiento. Exacto. Toda esa confusión, Ujú. esos engaños que de alguna manera hubo con este caso, pues provocó que, por supuesto, nadie confiara en las razones o en los argumentos que daban para poder contratar ese crédito. Y eso solamente en el gobierno de Alberto Cárdenas, ¿no? Y bueno, si hacemos la lista, se quedaron reformas legislativas, reformas constitucionales Claro. en el camino, se quedó acá en la barranca el proyecto de hacer un museo y un estadio. Así es. En la primavera se quedó el proyecto del estadio de atletismo. Ujú. Acá en la costa este proyecto multimillonario de Chalacatepec, Así donde es. por cierto hay un montón de dinero de los trabajadores del gobierno del estado y los ayuntamientos, a los que ahora pensiones no les presta dinero, pues ¿cómo les va a Porque prestar? Si el dinero está ya enterrado en Chalacatepec, otro dinero enterrado acá en las villas panamericanas Sí. del Bajío, Ujú. porque recordemos que las del Parque Morelos fue imposible No. que se construyeran. Y sin embargo también se le invirtió Muchos millones de millones. pesos, quedaron también con mucho dinero invertido, el caso de la presa de Arcediano, Sí, que también mucho dinero está enterrado se que ya hizo, no sirvió para nada, porque ese dinero se perdió. Puerta Guadalajara, Otro del Ayuntamiento proyecto Tapatío de Alfonso así es. Petersen. Bueno, creo que podemos hablar de muchísimos Sí. proyectos inconclusos, solamente de obra pública, a la que se le invirtió una cantidad enorme, millonaria, de pesos, y que bueno, ahora sí que fue dinero tirado a la basura. La elección del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia que se realizó la semana pasada, la que gana el magistrado es de la Vega Pámanes o algo así. Luis Carlos, Luis Carlos de la Vega, Vega Pámanes. Ajá. Luis Carlos Vega Pámanes. Donde hubo una clara
intervención del equipo político del gobernador electo Aristóteles Sandoval. Con lo cuestionable que puede ser la intromisión de un poder en otro, finalmente creo que la intención de Aristóteles Sandoval y su grupo político era decir, señores, no se volverá a repetir más lo que sucedió en el Congreso, donde nos descuidamos y nos chamaquearon. Así es. Ahora les vamos a demostrar, aunque sea la intromisión en un poder diferente, que vamos a operar políticamente. ¿Lo entiendes así tú? Sí, pero además no me extraña, porque finalmente esa ha sido la tradición priista. Recordemos que los anteriores presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, bueno, primero, quienes iban a ser presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, entiéndase del Poder Judicial, iban y hacían antesala en la oficina de Casa Jalisco del gobernador, en espera de que el gobernador les confirmara que eran... ¿Quién era el bueno? Así es, ¿no? A mí me tocó ver a quien iba a ser el presidente del Supremo Tribunal haciendo antesala en Casa Jalisco. Así era antes, o sea, no nos extrañe ahora que siga siendo lo mismo. Sí, que debería de respetarse. Y que debería de enojarnos el que se vuelva una práctica que ya era añeja y que creíamos desterrada. Bueno, pues sí, debería de enojarnos. No creo que, como bien dices, no debe de darse esa intromisión de un poder en el otro, ¿sí? Pero mientras el Ejecutivo mantenga la Hacienda Judicial en su poder, pues creo que eso va a seguir siendo lo natural. Y recordarás, Julio, que también Acción Nacional quiso tomar el control del tribunal. No, por supuesto. Otra metida de pata de tantas que hemos enlistado, ¿no? Sí, que fue lo primero que quiso hacer Alberto Cárdenas. Así es. A Vicente Fox, cuando llegó de gobernador en Guanajuato, le salió perfecto. Así es. Porque Fox fue llamando a cada uno de los magistrados y dejó al final a quien era el presidente del tribunal allá en Guanajuato. Sí. Y cuando el presidente del tribunal dijo, pues déjame consultar al resto, dijo, no te preocupes, los restos ya están de acuerdo. Y todos se fueron, todos los magistrados. Sí, aquí fue hecho con las patas y se le revelaron y por supuesto que no lo pudieron al primero que Raúl Octavio Espinosa, entonces secretario general del gobierno, mandó llamar fue al presidente del Supremo Tribunal. Bueno, pues esperamos. Y el presidente le dijo, pues déjame consultar a los míos. Pues ya nunca pudieron, claro. Aunque luego les ofrecieron un billetote para que se fueran. Bueno, vamos a una pausa, enseguida vamos a regresar. Vamos a hablar ahora sí de quiénes son los 10 personajes políticos más cercanos al gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval. No le cambie, comuníquese por las vías que están apareciendo en su pantalla. Concretar cosas en el gobierno federal, parece que están logrando concretar acuerdos, hacer que las cosas sucedan. Y bueno, Jalisco es un estado que ha dejado muchos proyectos a medias. Hoy vamos a hablar precisamente también de esto con Julio César Hernández. También le vamos a hacer alguna recomendación del uso de su tiempo libre, que tenga también actividades recreativas, actividades de tipo cultural. Le doy la bienvenida a su programa Palabras Mayores. Hoy vamos a hablar de política con Julio César Hernández de Marcatextos. Vamos a analizar quiénes son los 10 políticos, los 10 hombres más cercanos, y hombres porque no hay ni una sola mujer en esta lista, los 10 hombres más cercanos al gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y vamos a analizar quiénes son y la expectativa que obviamente tendrán, porque seguramente estos 10 que les nombraremos estarán en el gabinete, en los espacios más importantes del gabinete del próximo gobernador de Jalisco, que entrará en funciones el 1 de marzo. También hablaremos sobre este reto que se tiene en Jalisco por el propio Jorge Aristóteles Sandoval, y por supuesto también le tendremos una propuesta de lectura, una recomendación de un libro, así que no le cambie, y sin más, vámonos con este segmento que patrocina marcatextos.com.
Marcatextos presenta. Marcatextos presenta.